¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Un gusto en saludarles. Para mí es un placer poder compartir esta tarde con ustedes y analizar un poco, conversar un poco acerca de lo que Dios nos habla y nos enseña a través de su palabra. Quisiera esta tarde llevarlo a usted, a todos los que están escuchando, eh, a reflexionar un poco con respecto a todo lo que está pasando. Eh, el país está convulsionado, el mundo está convulsionado. Hay una situación difícil que está afectando al mundo entero y no nos excluye. Y está afectando a mucha gente que conocemos. Muchos de nuestros cercanos están sufriendo en la salud, sufriendo en la situación económica, sufriendo en la falta de oportunidades, falta de trabajo. Muchos están pasando situaciones muy difíciles. Y muchos de nuestros hermanos en Cristo, creyentes en Dios, están pasando también por esto. Y hablando un poco de esto, yo encontré un versículo en Juan 16:33 donde Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí, él está hablando en primera persona, se refiere a él, para que en mí, o sea, para que en Cristo tengamos paz. Y qué importante es considerar esto. Él nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué importante es entender que los creyentes, los que creemos en Dios, no estamos exentos de sufrir, de pasar situaciones difíciles, de algún día estar sin trabajo, de algún día estar sin recursos, de algún día estar enfermos. Es algo que le puede suceder a un creyente como cualquier ser humano aún no creyente. Pero qué importante es entender que nosotros tenemos a alguien en quien podemos confiar. La gente que no tiene al Señor en su vida, la gente que todavía no han creído en el Señor. Y digo todavía porque mi esperanza, ¿cierto? Y como la de todos nosotros, es que en algún momento, antes que les llegue la muerte, puedan escuchar de Dios, aprender de Dios y entender que pueden confiar en Él. Y eso también es tarea nuestra. A través de este medio también queremos a toda la gente que está escuchándonos plantearles esta situación y plantearles el cómo podemos, los seres humanos, acceder a la esperanza. Y lo que Jesús está dando acá es una promesa. Dice: estas cosas os he hablado. Él, antes de decir estas palabras, ¿cierto? Por supuesto, en el capítulo 16 de Juan, plantea varias cosas, varias situaciones. Y dice esto a sus discípulos diciendo, ¿cierto?, que los que, los que confían en Él, los que le creen a él, deben tener paz, deben tener tranquilidad, deben tener esperanza. Los creyentes estamos llamados, aún a pesar de todas las situaciones difíciles que estamos pasando, a tener paz, a tener confianza en Él, a creer en sus promesas. Yo sé, hermanos, que esto es difícil. Muchas veces me he encontrado en situaciones muy complicadas y la verdad es que hay muchas veces en que es difícil recordar estas palabras, porque sin duda nosotros vivimos en un cuerpo que necesita cosas, en un cuerpo que necesita alimentarse,
Vivimos en una sociedad donde tenemos que tener para nuestras necesidades y para poder suplir las necesidades de nuestras familias. Y cuán interesante es poder entender, ¿cierto?, que la desesperación no debe hacer presa de nosotros. Hoy día muchos hermanos están enfermos y oramos por ellos, estamos en oración por ellos en forma individual y como iglesia. Hay muchos creyentes que están enfermos, hay muchos que están afectados por el COVID, hay muchos que están enfermos de otro tipo de enfermedades, hay muchos que están sin trabajo, hay muchos que están pasando tribulación, están pasando tienen mucho dolor en su corazón, en su alma. Y cuán necesario es en este tiempo la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña a confiar en Él. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Qué difícil es tener paz cuando la situación es difícil. Qué difícil es tener paz cuando no tienes para llevar comida a tu mesa. Qué difícil es tener paz cuando circunstancialmente estás teniendo un problema grave, un problema judicial, una enfermedad, y estás siendo perseguido, estás siendo agobiado, estás siendo vituperado, estás siendo estafado. Cuando tus amigos te dejan, cuando tus hermanos te dejan, cuando tu familia te deja, cuando tu familia en vez de ayudarte te critica, cuando tu familia en vez de ayudarte te persigue, te critica. Y yendo a la otra familia, ¿cuántos hermanos hoy se sienten rechazados por sus propios hermanos en la fe? El otro día hablaba con una persona y conversábamos sobre esto. Y cuán importante es entender, hermanos, que Jesús dijo, es importante que la cizaña crezca con el trigo. Si se corta la cizaña, se afecta también el trigo. Y también es interesante entender que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento, necesitamos de los problemas. Necesitamos la dificultad. Es como cuando un padre, ¿cierto?, le enseña a su hijo que ya está adolescente y trata de inculcarle principios que le van a ayudar en la vida. Y está comprobado de que el joven es necesario que sufra, que pase y que viva la experiencia para aprender. Muchas veces el ser humano no entiende con palabras, y esto no sucedió a todos. Deben haber algunas excepciones por ahí, pero a todos nos ha pasado de que, aunque nos aconsejan, nos hablan, nos dicen no vayas por acá porque te va a ir mal, ve por acá, es mejor. Nosotros insistimos en nuestro gusto, en lo que nosotros creemos que está bien, y en muchas cosas fracasamos, porque no hemos oído el consejo de los que ya han pasado o vivido la experiencia. Entonces, también en la vida cristiana lo mismo, o sea, nosotros tenemos a Dios que nos aconseja en su palabra, y muchas veces nos vamos por el camino equivocado, y eso trae sus consecuencias. Ahora, la consecuencia es algo que uno debe vivir, porque es producto de una mala decisión. Por eso no quiere decir que el Padre, nuestro Padre, nos odie, nos deseche o simplemente nos deje de lado, se olvide de nosotros. No es así. Escuché una vez una alegoría, un ejemplo de un padre que le dice al niño, no salgas a andar a la calle
si yo no estoy? Porque te pueden atropellar. Bueno, el niño decía sí, pero en ausencia del padre salió y pasó lo que le habían advertido, lo atropellaron. Bueno, el padre supo, le avisaron, corrió y este niño al final, producto del atropello, quedó inválido. Fíjese que el padre no dejó de amarlo por eso, pero a la vez el niño tuvo consecuencias de la desobediencia. Él sabía lo que el padre le había aconsejado, él lo tenía claro. Y él, cuando el padre lo vio y cuando reaccionó y pudo hablar con el papá, le pidió perdón, porque tenía conciencia que le había desobedecido al padre. Y a causa de esa desobediencia, eh, había sido atropellado, ¿cierto? Y tenía ahora las consecuencias en su cuerpo. No todo lo que nosotros hacemos en desobediencia tiene sus consecuencias. Pero eso no quiere decir que Dios nos deje de amar. Miren, Jesús dice, para que en mí tengáis paz. La única forma de tener paz con Dios es teniendo conciencia de que estamos haciendo toda nuestra parte para que su voluntad se cumpla en nosotros. Pero aún eso no nos deja exento de las dificultades y problemas. Mire, yo recuerdo, allí en el Salmo 103 nos habla acerca de David. David está viviendo un tiempo muy difícil, perseguido por su rey, Saúl, que lo único que quería era matarlo. Quería matarlo porque sentía un gran celo. Saúl sabía que David estaba llamado por Dios a ser el próximo rey. Y él, en un afán de adueñarse del poder, quería eliminar a la única persona que podía sacarlo del puesto. Y se empeñó en perseguirlo para matarlo. David fue perseguido por gente que debería estar al lado de él, por gente que él amaba, porque él amaba a su rey. David amaba a Saúl y siempre lo respetó. Y hay evidencia en la Biblia de cuánto David respetó la vida de Saúl. Tuvo una oportunidad que pudo haberlo matado y no lo hizo, porque tenía claro que ese rey que estaba ahí, aunque lo estaba persiguiendo, que estaba errado en su actuar, era la persona que Dios había puesto. Y era Dios el que tenía que sacarlo en algún momento, cuando Él quisiera. Pero no era tarea de David eliminar al rey para asumir el trono. Él sabía lo que Dios le había dicho, él sería el rey, pero tenía un tiempo determinado para eso. Cuando hacemos cosas afuera de la voluntad de Dios, sufrimos las consecuencias. Ahora, David dice aquí algo importante que me gustaría tocar. Le dice, él le da una orden a su alma, dice, alma mía, bendice al Señor. Vamos a buscarlo porque, a ver, Salmo 103. Salmo 103, si lo tiene por ahí, búsquelo. Dice así, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí nos da a entender la palabra de Dios que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de ordenarnos a nosotros mismos. Hemos aprendido, ¿cierto?, que nosotros como seres humanos somos tres personas en una. Porque la Biblia dice que somos a imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, pero son uno. Nosotros también somos tres en uno. Somos alma, cuerpo y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma
es donde se depositan todas las cosas que sentimos. Creo que ya lo hemos dicho antes, ¿cierto? Lo hemos aprendido. El alma del ser humano es donde están las emociones, donde están todo aquello que en cierto modo dirige nuestra vida. Porque la mayor parte de los seres humanos, ¿cierto?, somos dirigidos por nuestras emociones, por lo que sentimos, por lo que nos gusta, por lo que no nos gusta, por, por lo bien que nos tratan o lo mal que nos tratan, por lo bien que nos va o lo mal que nos va. Eh, en nuestra alma están todas las emociones, están los odios, están los rencores, está el amor humano, está, está la envidia. Se puede denominar el alma como lo que domina la vida también, la carne. La carne es donde están todas esas cosas eh, malas que producen en el ser humano enemistad con Dios. Lo que te puede producir alegría, el alma están las emociones, está la alegría, está la tristeza, está la melancolía, está todo aquello que produce depresión, está en el alma. Y David no estaba exento de esto. David estaba siendo perseguido. David en cierto modo estaba afligido porque sentía que el rey que él amaba tanto lo estaba persiguiendo para matarlo. Y en muchos momentos, no solamente con Saúl, con mucha gente, sus hermanos tenían envidia de él, su familia, eh, las guerras con otros pueblos. Entonces, David vivía en guerra y esto obviamente como ser humano le afectaba en sus momentos, ¿cierto? Íntimos. Él sentía, por un lado, la persecución, sentía el agobio, sentía en muchos momentos la incapacidad, ¿cierto? Para defenderse y tener que estar huyendo, escondiéndose. Y es en ese momento que David reacciona. Qué importante que nosotros como creyentes aprendamos a reaccionar. Es lícito entristecerse, es lícito tener pena, es lícito sentir el agobio, es lícito tener en cierto momento también en la vida como que uno pierde la esperanza. Pero es aquí donde viene la orden de David, el David que cree en Dios, el David que ama a Dios por sobre todas las cosas y le ordena a su alma, le ordena a sus sentimientos, le ordena a sus emociones, le ordena a todo aquello que pretende dirigirlo a un camino opuesto a lo que Dios quiere, y le ordena, le dice, alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cuántas veces David había visto la mano de Dios? Sin ir más lejos, frente a Goliat, cómo Dios dirigió la mano de David para derrotar a Goliat. ¿Cuántas veces, hermano y hermana, Dios ha dirigido tu mano, ha dirigido tu vida para triunfar frente a gigantes? ¿Cuántas veces Dios te ha librado de la muerte? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado? Y en estos días en que estamos viviendo días difíciles, muchos están enfermos y muchos hermanos están con el virus, es importante entender que Dios está con nosotros. Ese Dios que nos ha librado muchas veces de la muerte, ese Dios que nos ha librado de situaciones difíciles, ese Dios que muchas veces eh, eh, se ha hecho manifiesto en nuestras vidas, sigue estando con nosotros. David lo entendió así, y David se autoordena. ¿Usted alguna vez se ha encontrado diciendo, tú puedes, y se menciona a sí mismo? Tú puedes, Luis, tú puedes, Carlos, tú puedes, Fabián, tú puedes, Sadoc, tú puedes. Y la verdad es que en Cristo todo lo podemos.
Y ahí se hace patente la palabra que leímos, ¿cierto? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Problemas, dificultades de todo tipo. Pero tenemos que entender y aprender que los problemas y las dificultades nos ayudan a crecer. Confiando en Él. Pensando que Él está con nosotros. Nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor. Él ha vencido al mundo. Dice, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tenemos aflicción, pero Dios, Jesucristo, ha vencido al mundo. Por lo tanto, nuestra esperanza debe estar puesta en Él, independiente de las circunstancias. Quiero llevarlos un poquito allí al libro de Filipenses 4:4. Filipenses está denominado como la carta de Pablo, que habla de algo que es importante que el creyente debe tener, el gozo. Y es así como que usted lee Filipenses y entiende que es por algo denominada la epístola del gozo. Y la situación en que está Pablo, para escribirle a los filipenses, es muy difícil, está preso. Pero si usted lee el libro de Filipenses, es un tratado, es una secuencia de consejos, de ánimo. El que está preso está dando ánimo a todo el resto de la iglesia. El que está cautivo en una cárcel está enseñándonos de que la cárcel no es nada si Cristo está con nosotros. Que el problema, la dificultad que tengas, en lo que tú estés preso, en lo que tú estés cercado, rodeado, la enfermedad, la falta de recursos muchas veces, lo tienes a Él, tienes al Señor. Y eso es más importante. El gozo, mi querido hermano y hermana, no depende de las circunstancias. El gozo que Dios nos da no depende de lo que estamos viviendo. El gozo es lo que Dios da a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Cuántas veces hemos cantado esos coros? Y muchas veces no entendemos lo que cantamos. Pero es eso. El gozo que Dios ha colocado en nuestras vidas está por sobre todas nuestras dificultades. Y usted me dirá, es fácil decirlo. Yo le digo, sí, estoy de acuerdo. No es fácil vivirlo, pero se puede. Si confiamos en el Señor, se puede. Si confiamos en Él, se puede. Porque Él está con nosotros. Dice Filipenses 4:4, Pablo está hablando aquí, regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ese debe ser nuestro norte. Aunque estemos enfermos, aunque estemos con dificultades, aunque estemos viviendo, aunque veamos todo oscuro, todo negro. Yo sé que todos pensamos hoy día que esto no va a acabar nunca, porque vino una primera ola, ¿cierto? Ahora de nuevo en cuarentena, no podemos reunirnos, no podemos juntarnos como estábamos acostumbrados. Pero yo he pensado esto y yo creo que Dios quiere enseñarnos algo. Es bueno congregarse, pero al final del día, ¿qué queda del congregarse? ¿Cuántos de los que se congregan realmente se congregan para juntos adorar a Dios? Quizás Dios quiere enseñarnos algunas cosas a través de esta dificultad. Siempre tenemos que aprender a ver el vaso medio lleno. Cuando usted quiere ir a alguna parte y si le surge alguna dificultad, ¿usted le echa la culpa al diablo? ¿O piensa, oh Dios quiere librarme de algo? Porque es bueno pensar también así. Muchas veces no es culpa de que el enemigo quiera evitar que vayamos a algún lugar. Es muchas veces Dios que nos quiere evitar un problema o librarnos de algo. Amén. Es bueno pensar y ver el vaso medio lleno.
ver en la dificultad una forma, de crecer, de entender algunas cosas que Dios quiere enseñarnos. No porfiar, de repente somos porfiados y queremos, no, que será ahí, y hay. Y muchos líderes han caído en esto. No, si nosotros somos hijos del Señor, nos congregamos igual, nos juntamos igual, y han tenido problemas. Y, y eso nos ha ayudado, ¿cierto? Digamos, que la iglesia sea respetada, ni todo lo contrario. Pero no es el punto. El punto es que en medio de la dificultad siempre Dios quiere enseñarle algo a sus hijos. Recordemos lo que dijimos al comienzo. Todas las cosas que le suceden al creyente redundan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Siempre Dios tiene un propósito dentro de la dificultad de un creyente. Dios siempre va a crear problemas para evitarte un problema mayor. Quizás una dificultad te aleje de un problema, te aleje de un mal del cual Dios quiere librarte. Quizás muchos de nosotros hemos sido librados estos días que hemos tenido que estar encerrados de alguna situación difícil. Quizás muchos hermanos están enfermos y muchos están enfermos. Oramos por ellos. Pero lo importante es lo que Dios quiere enseñarnos a través de este proceso. ¿Estamos más unidos? ¿Nos extrañamos? ¿Queremos vernos? Pregúntese usted, ¿cuál es el propósito de Dios? Y preguntémosle a Él, porque en el fondo tenemos un arma poderosa que es la oración para hablar con el Señor, para preguntarle, Señor, ayúdanos a entender cuál es tu propósito, tu real propósito. Amén, hermanos. Entonces podemos quedarnos con estas cosas que Dios nos habla. Quedémonos con el ejemplo de David. Ordenémosle a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a confiar y a bendecir a Dios. Yo me preguntaba, para terminar, la Biblia siempre habla de que Jesús vino para rescatar nuestras almas. Y en el fondo, eso es lo que Dios quiere rescatar de nosotros. Porque nuestra alma es la que peca. Sí. En nuestra alma se estacionan todos los pecados. Nuestro cuerpo no peca, es nuestra alma la que peca. Obviamente se manifiesta a través de nuestro cuerpo, a través de nuestras palabras, a través de nuestras miradas. Pero del alma, ¿cierto? Salen todas esas emociones que son contrarias a Dios. Todas esas cosas que son mal manejadas, son mal canalizadas, ¿cierto? En la carne van a producir alejarnos de Dios, porque están en contraposición. Eso es, hermanos. Quedémonos con esta palabra, el ejemplo de David, el ejemplo de Pablo, allí preso, instándonos a ser personas llenas de gozo, personas que están, en vez de infundir, digamos, esparcir temor, esparcir mala onda, esparcir malas noticias, que podamos ver, como dije recién, todo el vaso medio lleno y ver que siempre Dios tiene un propósito. A través de todas las cosas que nos pasan, tiene un propósito para su vida, para mi vida, para la iglesia. Así que animémonos. El Señor está con nosotros. Dios, oramos por los que están enfermos. Dios les restaure pronto. Oramos por aquellos que están pasando necesidades. Oramos por aquellos que están sin trabajo. Oramos por aquellos que están allí con problemas emocionales, sentimentales, psicológicos. Oramos por ellos. Y démosles palabra a aquellas personas que nosotros conozcamos, ¿cierto? Y que están pasando un mal momento. Les animamos en el Señor. Crea en el Señor. Si usted no es creyente, es el momento en que crea. Es el único que puede librarnos. El único que puede alejarnos de la depresión y levantarnos
es el Señor, porque Él trabaja en nuestro espíritu y nuestra alma, así como David ordenaba a su alma, nosotros somos capaces en el Señor de darle órdenes a nuestra vida, a nuestras emociones y permitir que el Señor obre en nosotros y nos dé el éxito, nos dé el triunfo y la victoria para la gloria de Él. Dios le bendiga.